hoy tenemos un temazo, como dije, y estoy segura que las personas que se conectaron con el título de este podcast han estado viviendo situaciones intensas con su sistema familiar y seguramente estás aquí porque quieres entender un poco esa dinámica que siempre ha existido en tu familia. Hay núcleos familiares que siempre están en conflicto y que definitivamente el lenguaje que los rige es el del rencor, el resentimiento. Entonces nos preguntamos a qué se debe esa falta de armonía que parece pasarse de generación en generación en mi sistema familiar. Y la pregunta constante que se hace quien vive esta situación es: ¿por qué siempre mi familia se pelea? Y bueno, ese es el título del podcast de hoy y vamos a iniciar respondiendo esa pregunta: ¿por qué siempre mi familia se pelea? Casi siempre la respuesta para esta dinámica está en las heridas transgeneracionales. Vemos núcleos familiares que no se soportan, hermanos que no se hablan, abuelos que no se hablan con alguno de sus hijos, tíos que prácticamente fueron desconocidos para nosotros, primos que vemos de vez en cuando, una vez al año. Entonces hay redes familiares en las que, además de ese código genético que recibimos que tiene que ver con nuestro aspecto físico y nuestra parte hereditaria con respecto a la salud, a las enfermedades, por ejemplo, también se integra dentro de ese ADN emocional una predisposición al conflicto, a la diferencia y a la discordia dentro del clan familiar. Es como que ya el ADN trae o está acostumbrado a vivir dentro de un clan familiar donde solo se puede vivir en conflicto. Y definitivamente sabemos que, porque lo hemos dicho en otros programas, en otros podcasts, que cada hogar es un mundo, que cada hogar es como una huella y que no hay ningún hogar que sea idéntico a otro. Puede ser que yo piense que se parezca según mi percepción, pero no hay ningún hogar idéntico a otro, ningún sistema familiar idéntico a otro. Y también tenemos que decir que en todos los árboles genealógicos vamos a encontrar que hay ramas rotas. Las ramas de la exclusión, de la gente que fue excluida, de la que no se habla, con la que no se comparte, a la que no se invita, la gente que es conflictiva, la gente que de alguna manera deshonró el legado de ese árbol genealógico y que fue borrada para siempre, que se cortó esa rama por completo. También dentro del árbol genealógico vamos a encontrar figuras que siempre fueron problemáticas, que fueron las personas que generaron conflicto tras conflicto dentro de nuestro sistema familiar. Y por supuesto vamos a encontrar heridas que no se han curado tanto en las raíces como en el tronco como en las ramas. Pensando como que en esas raíces están las generaciones anteriores y en el tronco otras más recientes y en las ramas las más nuevas, nos damos cuenta de que ha sido un patrón constante el tema del conflicto dentro del sistema familiar. Todo esto tiene un gran impacto en tanto esas viejas generaciones como en las nuevas. No hay manera de que ninguno salga ileso. De alguna manera todos vivimos el impacto de los conflictos familiares. Entonces, aunque en este momento tú puedas tener la percepción de que estamos haciendo una vida de adultos y que estamos caminando por nuestra cuenta propia, tal vez un poco lejos de ese tejido familiar o de ese árbol familiar, hay hilos que siempre nos mantienen adheridos a ese árbol familiar, a ese sistema familiar. No hay forma ni manera de que nosotros cortemos esos vínculos, porque los vínculos consanguíneos no desaparecen ni siquiera con la muerte de nuestro familiar o de nosotros mismos. Entonces, en nosotros
se integra definitivamente toda una herencia genética que tiene que ver con nuestros rasgos físicos, pero también tiene que ver con un legado emocional, unos patrones invisibles de los que a veces somos víctimas porque no los escogimos. Las heridas transgeneracionales entonces nos dejan claro que también se heredan. Los traumas del pasado, la violencia, el maltrato vivido, sea físico, sea verbal, sea psicológico, sigue latente de una manera inconsciente en ese núcleo o ese sistema familiar al que pertenecemos. A veces podemos vernos o podemos examinar nuestra vida y nos podemos dar cuenta de que hemos estado en dinámicas muy complejas y muy dolorosas. Hay familias, sistemas familiares o relaciones de padres e hijos que siempre tienen como rasgo permanente la discusión, la diferencia, la desaveniencia. Relaciones totalmente conflictivas entre madres e hijas, entre hermanos mayores y hermanos menores, entre nueras y suegras. Y todo esto definitivamente abarca no solamente a nuestra familia nuclear que está conformada solo por los padres y los hijos, sino también por nuestra familia extendida que también está conformada por abuelos, tíos, primos, ¿no? Cuñados. Entonces, este tipo de conflicto impacta todo el sistema familiar. Piensen, por ejemplo, en alguna pareja que se haya divorciado y cómo la familia extendida también sufrió de alguna manera las consecuencias de ese divorcio. Entonces, nos damos cuenta de que hay familias, sistemas familiares completos donde la única forma de relacionarse o la dinámica más notable es la del conflicto, donde definitivamente cada reunión puede ser un territorio minado literalmente o un campo de batalla que siempre termina de muy mala manera. Sea por el lado de mamá, sea por el lado de papá, cualquiera de nosotros podemos estar viviendo esta situación. Y por supuesto, allí vuelvo a la pregunta entonces de por qué mi familia siempre se pelea y por qué desde que tengo uso de razón solo veo discusiones, diferencias y momentos tensos, momentos que realmente son incómodos. Entonces lo que vamos a dejar claro en este segmento es que crecer en un contexto en el que hemos sido testigos o tal vez protagonistas de esos conflictos transgeneracionales nos deja una marca muy profunda. Hay quienes, por ejemplo, no conoció nunca a ninguno de sus abuelos porque uno de sus padres no se llevaba bien con él. O puede que también exista la situación de que veía a sus tíos constantemente discutiendo o primos que fueron excluidos de la familia o partes de familias, por ejemplo, que jamás nadie compartió con ese núcleo familiar. Todas estas son exclusiones que de alguna manera se fueron integrando a nuestra forma de relacionarnos, a nuestra forma de mirar los lazos familiares y la interacción con los otros. Todas esas dinámicas dejan una gran marca y sobre todo que llega un punto en el que nos vemos tan involucrados en la dinámica, aunque nos genere malestar, aunque no queramos repetir los patrones, que no nos podemos mantener al margen y por supuesto esto nos genera sufrimiento y malestar y sobre todo exclusión con nuestro sistema familiar. Todos quisiéramos tener una relación con nuestro sistema familiar armoniosa, una relación con nuestro sistema familiar sana y consciente,
pero lamentablemente hay núcleos familiares que se ven inmersos en esta dinámica de conflicto y de división. Y ahora vamos a hablar entonces de las causas desencadenantes. Dijimos que esto tiene una relación muy directa con las heridas transgeneracionales. Fíjense que cuando me refiero a esto, quiero entonces ahora ser un poco más específica, porque esto tiene que ver con esos traumas o esas heridas, esos momentos de shock, de diferencia, que no se resolvieron en el pasado. En mi sistema familiar les puedo decir, por ejemplo, que el hermano mayor casi nunca se lleva bien con el hermano menor, siempre quiere ejercer de alguna manera un dominio sobre la vida del hermano menor y busca intervenir en la vida de ese hermano menor de una manera muy brusca, de una manera a veces hasta violenta, de una manera irrespetuosa, y esto se ha pasado de generación en generación. Y varias personas de mi sistema familiar lo han experimentado. De hecho, una de esas personas que lo experimentó fui yo misma. Soy la hermana mayor y bueno, nada, con mi hermana menor traté de ejercer de alguna manera un rol que no me correspondía, criticando, juzgando, dominando y tratando de controlar su vida. Desde mi punto de vista. Y siempre digo, sé que esto suena muy drástico, todo lo que les acabo de mencionar, pero todo eso se hace desde el amor, porque tú quieres el bienestar de la otra persona, solamente que lo haces desde un amor ciego e inconsciente, donde no te das cuenta que le estás haciendo daño a la otra persona. Sobre todo cuando somos adultos, tratar de controlar, dominar y juzgar las decisiones que un hermano toma en su vida es una forma muy irrespetuosa de relacionarte con él, porque no lo estás viendo como adulto, lo estás desestimando como adulto. Realmente lo miras como un niño, como una persona incapaz de tomar las riendas de su vida y sobre todo de asumir las consecuencias de las decisiones que toma. Entonces, traumas transgeneracionales como estos, donde tú por ejemplo, mi hermana y yo vimos que la relación entre mi madre y mi tía, por ejemplo, estaba basada en las mismas características que yo les mencioné hace un rato, que yo quería también implementar en mi relación con mi hermana. Bueno, eso de alguna manera nos mostró una forma, o me mostró a mí una forma en la que los hermanos se debían relacionar. Y yo pensaba que estaba haciendo algo bueno, pero realmente no era nada bueno para mi relación con ella. Gracias a Dios, después que yo he empezado a integrar todos mis conocimientos a nivel terapéutico y de crecimiento de vida, tuve que reconocer que estaba ocupando un lugar en la vida de mi hermana que no me correspondía, salir de ese lugar, pedirle disculpas, decirle lo que tú hagas con tu vida de ahora en adelante está bien para mí. Y eso hizo un giro de 180 grados en mi relación con mi hermana. Recuerdo que una de las cosas que yo antes siempre me quejaba cuando estaba en ese momento de ceguera, en ese punto ciego, decía que cómo era posible que aunque ella vivía aquí conmigo en Valencia, porque nuestra familia no vive acá, entonces cómo era posible que si ella era la única que vivía aquí, no podíamos pasar más tiempo juntas, o por ejemplo en Navidad, cómo era que ella prefería irse de viaje y no venir a pasar la Navidad conmigo en mi casa. Porque eso hacemos cuando tenemos un punto ciego, no nos damos cuenta nuestra parte de la responsabilidad en el comportamiento del otro, ¿no? Y entonces hoy en día puedo ver, o que ya todo eso se iluminó en mi vida, por supuesto, puedo ver que mi hermana, o sea, yo no le daba oportunidad a mi hermana para acercarse
confiadamente, porque cada vez que ella tenía la intención o venía a visitarme, ese momento, ese tiempo que compartía con ella era para juzgarla, para criticar lo que me estaba contando, para de alguna manera descalificar las decisiones que había tomado, y por supuesto que esto la alejaba de mí. Entonces yo pensaba que ella era la mala del cuento, que ella era la única responsable, que tengo una hermana que no me quiere y que no quiere compartir conmigo. Y la realidad es que yo tenía una gran parte de la responsabilidad en que nuestra relación no fuera armoniosa y equilibrada. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, podemos mirar, entonces, primero reconocer que yo tengo responsabilidad en que esa relación no sea armoniosa. Y luego me tengo que ir hacia atrás. Tengo que entonces mirar cuántas relaciones de hermanos en mi sistema familiar se han llevado de la misma manera que yo la llevaba con mi hermana. Entonces allí puedes ver hacia atrás a quién estás replicando con ese comportamiento, de dónde tomaste ese patrón de conducta. Y entonces cuando te das cuenta que es algo aprendido, que no es algo que tú de alguna manera elegiste, entonces puedes transformar y modificar ese comportamiento. Claro, todo esto que les estoy diciendo de una manera muy resumida suena fácil y sencillo, pero lleva realmente un proceso de concientizar la responsabilidad, de asumir, de aceptar tu parte de la responsabilidad en el conflicto que tienes con tu hermano. Entonces, es importantísimo que puedas empezar a mirar cuáles de esas situaciones más incómodas que has vivido dentro de tu sistema familiar y que constantemente se están repitiendo, como por ejemplo una mala relación con los hermanos, una mala relación con la abuela o una mala relación con tu mamá, por ejemplo, ¿verdad? O con papá. O pudiera ser esos sistemas familiares donde hay demasiada distancia con toda la familia extendida. Entonces, que tú puedas mirar, hacer una lista de cuáles son esas cosas que siempre te han incomodado, que siempre te han afectado y que suceden constantemente en tu sistema familiar. Que evalúes de cada una cuál es tu parte de la responsabilidad, en qué la fomentas, en qué estás repitiendo ese patrón. O sea, cada vez que sucede esta situación, ¿cuál es tu conducta? ¿Cómo te comportas? Y puedas identificar las repeticiones. Y luego, siguiente paso sería mirar quiénes de mis ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tenían la misma dinámica en esa relación. Entonces, hablar de los traumas transgeneracionales no resueltos es hablar de un duelo que quedó allí pendiente, porque nosotros podemos ver, si tomando mi ejemplo, por ejemplo, si yo no hubiese de alguna manera reconocido mi parte de la responsabilidad en mi relación con mi hermana, es muy probable que hubiésemos estado distanciadas, y hay sistemas familiares donde, porque los he conocido y porque he escuchado historias en mi consultorio de personas que han vivido esta situación, donde la hermana falleció y la otra hermana ni siquiera le hablaba, no se pudieron comunicar más nunca, y así fue como terminó esa relación de hermanos. Y entonces allí lo que queda es un duelo no resuelto, un trauma no resuelto, una división no resuelta, un conflicto no resuelto, que pasa a la siguiente generación, que se transfiere a la siguiente generación, ¿no? Leí en estos días que hay un profesor de la Universidad de Oklahoma, se llama Howard Einstein, que hizo unos estudios muy interesantes acerca de esto, de los traumas transgeneracionales no resueltos, y en sus trabajos dice que cuando una familia se lleva de esta manera, con dinámicas de conflictos, división, entonces él encontró que
es casi seguro que en algún momento del pasado familiar alguien sufrió un hecho traumático, muertes violentas entre familiares, desastres, accidentes, abusos sexuales, estafas entre familia, y bueno, ese tipo de situaciones que generan conflicto, por supuesto, y división. Entonces, esos hechos conflictivos no siempre se logran superar de manera adecuada. Él dice que son duelos cortocircuitados, o sea, es decir, que el duelo se interrumpió, que se estancó y que pasan colectivamente de una generación a otra. Entonces a veces el dolor se transforma en ira, en rabia, por la pérdida sufrida, por el daño sufrido, y de algún modo determina esto la crianza también de nuestros hijos, impregnando esta crianza con carencias, con desafectos y con nudos no resueltos. Todo eso, por supuesto, puede derivar en un dolor suprimido, en un dolor que se quedó congelado, que lejos de resolverse se expande entre la familia, generación tras generación, creando esta dinámica hasta en los más pequeños, hasta en la última generación que ha nacido. Entonces ya desde una vez podemos ver cómo los niños o los primos entre ellos de alguna manera tienen las mismas tendencias conflictivas a la hora de estar juntos en una reunión, ¿no? Entonces, como primera causa tenemos los traumas transgeneracionales no resueltos, los conflictos transgeneracionales no resueltos dentro del sistema familiar. Como segunda causa, entonces tenemos los rencores familiares. Si nos preguntamos entonces desde niños y desde chiquitos estamos viendo por qué la familia siempre se pelea, por qué la familia está en conflicto, otra causa son esos rencores albergados en el pasado y que no fueron superados. Son esas amarguras silenciadas entre nuestros tríos, entre nuestros padres y abuelos, lazos que siempre han estado sostenidos por el resentimiento en la familia extendida a la que nosotros pertenecemos. A diferencia de los traumas transgeneracionales, donde se hace una exclusión, donde se rompe por completo la rama, como yo bien lo decía. En el caso de los rencores familiares se mantiene la relación, pero albergando ese resentimiento, o sea, eso lo tengo guardadito allí y te lo saco cada vez que yo quiera y no importa, nos dejamos de hablar por 2 o 3 meses y luego nos volvemos a contentar y estamos 3 meses bien hasta que te lo vuelvo a sacar y así constantemente. Entonces, esos resentimientos y rencores familiares definitivamente generan orgullo y el orgullo impide por completo dar el paso al asentimiento. Ustedes saben que yo siempre les he hablado del asentir, no estoy hablando del perdón. Mi concepto del perdón es muy particular y voy a aprovechar para compartírtelo. El perdón, desde mi punto de vista, necesita primero un juez que juzgue, un juez que diga te perdono porque estás condenado porque me hiciste esto, porque me heriste, porque me robaste, porque me dañaste. Entonces, primero tengo que ponerte la etiqueta de malo, a ti de malo o de victimario y a mí de víctima, ¿sí? Y entonces desde la víctima yo digo te perdono. Entonces yo prefiero usar la palabra asentir. Porque todo lo que te comenté anteriormente del perdón se hace desde el ego. Porque entonces yo desde mi ego digo, no, aquí el malo fuiste tú, el equivocado fuiste tú. Yo no tengo absoluta responsabilidad en lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, desde el asentimiento es muy diferente. El asentir, primero que nada, es aceptar tal cual lo que pasó, pero también asumir mi responsabilidad. Incluso así no haya hecho nada,
pero tal vez mi falta de límite fue lo que permitió que tú llegaras hasta donde no debías llegar. Y yo en eso tengo responsabilidad. Entonces, el asentir me ayuda también a aprender de esa parte, por ejemplo, en este ejemplo que te coloqué, donde yo omití lo que me tocaba, mi parte de la responsabilidad, para entonces ponerle freno al otro y que no me dañe. Entonces, con orgullo definitivamente no podemos lograr el asentimiento. Constantemente va a estar apareciendo, por supuesto, la situación donde voy a sacar aquella cuenta pendiente, donde voy a estar constantemente recordándote aquella herida que me hiciste o aquel hecho que de alguna manera me afectó. También, así como les dije que habían unos estudios acerca de los traumas transgeneracionales, también en la Universidad de Michigan ha demostrado con algunos estudios que el rencor definitivamente distorsiona las relaciones y las vuelve aún más problemáticas. Sabemos sobre todo que esta emoción tiene un serio impacto sobre la salud. La ira, la rabia, el orgullo, el rencor genera daños en órganos importantísimos de nuestro cuerpo. Entonces esta es la segunda razón o la segunda posible razón por la que mi familia puede estar constantemente en ese estado de conflicto. Te voy a dar una tercera razón y son esos patrones de agresividad heredados. Aspectos como el maltrato, la agresividad física o verbal, el comportamiento violento puede ser otra razón por la que la familia constantemente se está peleando. Es un elemento que también puede pasar de generación en generación. Los hijos maltratados por sus padres pueden repetir esta misma conducta con su pareja o con sus propios hijos o con sus compañeros de trabajo, y la verdad es que han estado en medio de tanto maltrato que solo aprendieron a maltratar, solo aprendieron a relacionarse desde el maltrato. Entonces, así de esta manera se perpetúa esta dinámica de sufrimiento dentro del sistema familiar. Hay sistemas familiares donde solamente se arreglan las cosas a golpes o con insultos, o decirse malas palabras es muy común, de una madre a un hijo, entre hermanos, y este tipo de dinámica definitivamente impacta muchísimo la vida de las personas que conforman el sistema familiar. Pueden haber dos reacciones ante este factor, y es que habrá algún miembro del sistema familiar que decida de alguna manera hacerlo diferente y no ser violento, pero la mayoría van a repetir el patrón de violencia y se van a relacionar desde esta dinámica de violencia que siempre tuvieron en su núcleo familiar. Una de las cosas que se ha podido descubrir es que hay una relación entre el déficit de atención con hiperactividad y la conducta agresiva que existe en el contexto familiar. Y por supuesto esto se puede heredar de padres a hijos. Y por supuesto esto termina no solamente en sufrimiento, en relaciones tóxicas, tormentosas, sino en algunos casos en depresiones crónicas. Por supuesto, cada uno de estos tres factores que te mencioné o cada una de estas tres causas que te mencioné puede ser abordada en terapia. Las familias, yo siempre digo, las familias en ocasiones o en algunas experiencias pueden ser fábricas de sufrimiento, pueden ser contextos donde hemos vivido los peores momentos de nuestra vida. Sin embargo,
es nuestra responsabilidad sanar el pasado, resolver todo eso que no está resuelto, abordar esas heridas que fueron del ayer, que fueron de ese contexto familiar, entre tíos, entre abuelos, cuando vivíamos, por ejemplo, si ya salimos de casa, cuando vivíamos con nuestros padres. Abordarlas, trabajar en esas heridas que siguen abiertas entonces en el presente y que condicionan mi bienestar, la forma en la que estoy criando, la forma en la que me estoy relacionando con mi pareja, que de alguna manera afecta mi relación con mis hijos. Ustedes no tienen ni idea de cuántas personas me dicen en el consultorio, es increíble, Mayra, me veo haciendo lo mismo que mi mamá hacía, lo mismo, respondiendo de la misma manera que mi papá respondía, gritándole a mis hijos de la misma manera que mi mamá me gritaba, o insultando a mi pareja de la misma manera que mi papá insultaba a mi mamá. O sea, son situaciones que verdaderamente tienen un impacto importante en nuestra vida y que se pueden abordar en un proceso terapéutico para que tú puedas transformar esa conducta y tener relaciones o empezar a ser ese agente de cambio dentro de ese clan familiar conflictivo, dentro de ese clan familiar que se ha sustentado a través de rencores y diferencias. Entonces, para transformar y traer una nueva generación o una nueva información, a la generación siguiente, donde la familia pueda ser mirada de una manera distinta. Mira, hoy puedo comentarte, sin ánimos de vanagloriarme ni nada por el estilo, que mi relación con mi hermana se transformó por completo, tanto, que ahora compartimos muchísimo y tenemos un día especial que casi siempre son los viernes en la tarde, donde ella viene, tomamos café, nos comemos un dulcito, nuestros hijos comparten y juegan toda esa tarde. Entonces, para nosotras ha sido maravilloso porque entonces hemos podido ver cómo esos primos han empezado ya a recibir la información que sus madres les están transmitiendo totalmente diferente a lo que nosotras como niñas vimos. Y cómo eso está causando impacto en la relación que ellos van a tener de adultos. Es una imagen totalmente distinta, transformadora, y que trasciende a todo aquello que en algún momento nos generó malestar a las dos. Entonces, solo se trata de un trabajo, solo se trata de la disposición que tú tengas, solo se trata de empezar un proceso donde tú puedas identificar tu parte de la responsabilidad en toda esa dinámica de conflicto que existe en tu sistema familiar. Y para eso quiero compartirte una frase de Viktor Frankl, que fue uno de los precursores de la logoterapia. Dice así, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Me encantó esta frase porque la respuesta casi siempre cuando conversamos acerca de este tema de las personas es: ojalá mi familia pudiera cambiar, Mayra, mi familia no va a cambiar. Y no se trata de que tu familia cambie, pero tú sí lo puedes hacer. Realmente quien está haciéndose consciente de esta dinámica y lo mucho que te afecta esa dinámica eres tú. Entonces el cambio tiene que empezar por ti. Y es verdad, puede ser que gran parte de tu sistema familiar nunca cambie, pero tú sí puedes dejar un legado que trascienda a toda esa dinámica de conflicto y de diferencia que se generó siempre en tu sistema familiar.